Amigos y amigas, estamos en el arriero. Hemos estado conversando sobre el libro Los Incas en la Colonia. Ahora pasamos al siglo XIX y a otro trabajo que Nicanor Domínguez ha colaborado con producir, ¿no?, en esta tarea en la que él se ha embarcado de ayudarnos a que algunos textos no se pierdan o queden solamente en su versión en inglés. Es el caso del libro Juan Bustamante y los límites del liberalismo en el altiplano, la rebelión de Huancané, 1866-1868, publicado por la Asociación Servicios Educativos Rurales. Un texto de coautoría de Nils Jacobsen y Nicanor Domínguez. Nicanor, bueno, todos saben que yo trabajo en el SER. Nicanor es un colaborador de la revista Cabildo Abierto, además de otras cosas que hace. Hace ya 7 a 8 años que colabora regularmente con la revista, contribuyendo a difundir la historia de Puno. Y uno de los temas de la historia de Puno es la rebelión del Loco Bustamante. Nicanor, ¿cómo surge la idea de trabajar este libro de Juan Bustamante? Bueno, quizás se va a comenzar con una pequeña corrección que me ha traído algunos problemas. El libro tiene una errata notable en la portada, porque el libro fue pensado como una combinación de dos artículos escritos por Nils Jacobsen, ¿no? Él es originalmente alemán, pero es profesor en los Estados Unidos, es especialista en la historia de Puno. De hecho, acaba de salir publicado por el IEP el libro sobre la historia del altiplano puneño, centrada en la provincia de Azángaro, entre 1780 y 1930, ¿no? Entonces, ese libro apareció originalmente en inglés el año 93 y finalmente ha sido traducido al castellano y publicado hace un mes, creo que salió el libro. Sí. El IEP y el Banco Central de Reserva del Perú hicieron la edición, ¿no? Entonces, yo estudié en los Estados Unidos y mi asesor de tesis es Nils Jacobsen, entonces yo conozco su obra. De hecho, mi investigación de historia colonial coincide geográficamente con este interés por Puno, ¿no? Yo he trabajado temas del siglo XVII en Puno y Nils es un especialista en siglo XIX, ¿no? Entonces, esa coincidencia es la que de alguna manera justifica que yo haya trabajado un tema de historia colonial con un especialista del siglo XIX, ¿no? Porque compartimos el mismo espacio geográfico de interés. Entonces, yo encontré que Nils tenía dos textos sobre este personaje tan extraordinario de la historia peruana del siglo XIX, Juan Bustamante, y pensé y le propuse, y él aceptó, que podían reunirse estos trabajos, traducirlos al castellano y darlos a conocer, pero en parte porque no son demasiado extensos y en parte porque podían complementarse bien con una selección documental, es que se preparó la edición tal como salió, ¿no? Entonces la edición salió en el mes de noviembre del año 2011, contiene dos textos de Nils Jacobsen, una biografía de Juan Bustamante y un segundo capítulo que es un análisis del debate político en el que Juan Bustamante se vio envuelto en torno a este conflicto en Huancané y que hizo evidente a mediados del siglo XIX el problema de la ciudadanía de los indios, qué derechos reales o ficticios podían esperar tener y cómo los intereses locales que querían mantener la sumisión de la población indígena rechazaban la aplicación plena de las leyes de inspiración liberal que existían en el mundo país, rural, ¿no? Claro, diversas constituciones, ¿no? Un poco el tema de Alicia del Águila, ¿no? Hay un espacio formal en el que todo es de color de rosa y hay una realidad en la que las leyes no son tomadas en cuenta. Y este personaje
comete la locura de exigir que se cumplan las leyes y que a los indios los traten como ciudadanos, ¿no? Ahora, Bustamante tiene, o sea, no es solamente alguien que en un momento decide rebelarse y tiene un final trágico, sino forma una organización que es la Sociedad de los Amigos de los Indios, ¿no? Ajá. Es parte de este proyecto de denuncia justamente que tú estás planteando, ¿no? Y también es un personaje cosmopolita a la vez, ¿no? Viaja por el mundo, ¿no? ¿Puedes contarnos un poco de... Bueno, sí, el caso de Bustamante es fascinante. Y yo creo que es en realidad la punta de un iceberg, que Bustamante es el caso más visible de lo que probablemente sea un sector provinciano ilustrado de mediados del siglo XIX del que no sabemos prácticamente nada. Él se hizo conocido porque en la década de 1840 dejó el Perú después de haber servido por unos años como representante político en el Congreso, ¿no? Él era el representante de la provincia de Lampa en el Congreso peruano de principios de la década del 40, era un exitoso comerciante de lanas, parece que tenía una fortuna personal suficiente y hizo algo que pocos peruanos de provincia podían hacer a mediados del siglo XIX. Se fue de viaje no solo a Estados Unidos y Europa, sino que un poco a la manera de la novela de Julio Verne, le dio literalmente la vuelta al mundo, ¿no? No en 80 días, pero sí en 4 años, ¿no? Entonces, él escribió un libro, cuando regresó al Perú, escribió un libro contando su viaje. Es más, estuvo en el Perú un par de años y se fue nuevamente a Estados Unidos y Europa y escribió otro libro que publicó en París sobre ese segundo viaje, ¿no? Y de dónde había ido y las impresiones que tenía. Entonces, es un autor que publica sus reflexiones, ¿no? Y que ya de por sí eso lo pone fuera de serie con respecto a cualquier otro, no solo peruano, sino latinoamericano de la época que haya hecho algo parecido. Una aventura, ¿no?, de ese tipo, digamos. Claro, ¿no? Y no solo una aventura... Una aventura intelectual, digamos. Claro, es una aventura personal porque, claro, uno puede tener un accidente a mitad del camino y ya no regresar porque, ¿no? Pero hace este esfuerzo por comunicar sus reflexiones, ¿no? Entonces, ya de entrada, eso lo ubica en una posición especial, ¿no? Okay. Y es interesante que a lo largo del siglo XX, la memoria sobre Bustamante más o menos se enfocaba en eso, ¿no? El viajero Bustamante, ¿no? El viajero Bustamante. Okay. Porque el final de su vida es más bien el de un activista político pro-indígena que moviliza a un sector de la élite no solo provincial, sino también de Lima, para organizar una... bueno, el nombre que le dan es la Sociedad Amiga de los Indios, ¿no? Una asociación, lo que llamaríamos ahora, es una de las primeras redes de sociedad civil, como creo que señala Martín Monsalve en su tesis, ¿no? Claro. Es algo distinto en términos de que es una red nacional, además. Bueno, sí. Martín Monsalve ha trabajado las distintas organizaciones de mediados del siglo XIX, las décadas de 1850, 1860, que preceden al primer partido político, que es el Partido Civil, claro, creado en los años 70, 71, 72, ¿no? Entonces, lo que Martín Monsalve hizo en su tesis doctoral fue estudiar esa sociabilidad en Lima de distintos grupos, cómo se organizan, para qué se organizan, y una de las organizaciones que él analiza es precisamente esta Sociedad Amiga de los Indios, que se crea en el momento en el que Juan Bustamante está yendo y viniendo entre Huancané, Puno, Arequipa, el vapor que lo llevaba de Islay al Callao, y en Lima trata de hacer lobby, ¿no? Un lobista en el mejor sentido de la palabra.
influir en el gobierno. Hacer incidencia, como dirían ahora. Claro, ¿no? Trata de influir en el gobierno porque su argumento básico es los indios de Huancané han sido maltratados, explotados, abusados, porque no se los trata como ciudadanos. Y eso es lo que la ley dice, ¿no? Entonces, él usa ese argumento y dice, yo soy el representante, yo soy el mediador. Y para hacer su mediación más efectiva, busca a un grupo de ex prefectos que son militares ¿no es en cierto? retiro, Militares. busca algunos abogados, busca algunos periodistas. El director del diario El Comercio de la época Parte de las... era miembro de este grupo. Entonces, lo que él hace es reúne a estos amigos, a estos personajes en Lima que coinciden con sus ideas de un Estado liberal efectivo, ¿no? Es decir, si todos somos ciudadanos peruanos, todos tenemos los mismos derechos, ¿no? No debe haber ciudadanos de segunda clase, como es en la práctica el caso de los indios y en este concreto los indios de Huancané, ¿no? Entonces, esta sociedad amiga de los indios reúne a este grupo de lo que podría llamarse pues un movimiento intelectual proindígena de ideas liberales, ¿no? Que están pidiendo la efectiva ciudadanía y que por algunos años, pese a que Bustamante muere en el proceso de esta rebelión, sigue existiendo. La sociedad amiga de los indios sigue existiendo, sigue haciendo manifiestos y sigue haciendo lobby en favor de los indios, y esto lo demuestra Martín Monsalve. Muchos de los miembros de la sociedad van a posteriormente ingresar al partido civil, ¿no? Van a encontrar la posibilidad de tener alguna participación concreta en actos de gobierno, no solo como legisladores, porque algunos de estos miembros habían participado en el Congreso de la República, sino como ya miembros activos del partido de gobierno a partir del año 72, ¿no? Entonces, el contexto es muy interesante y la figura de Bustamante es extraordinaria, ¿no? Lo que te decía sobre la imagen en el siglo XX, es muy interesante que hasta más o menos 1960 lo que se escribe sobre Bustamante es la parte de viajero. Y es solo en los años en que se producen los primeros intentos de reforma agraria, ¿no? La movilización campesina, que se lo recupera como un líder antigamonal, digamos. Quizás sea un poco anacrónico, pero es interesante, ¿no? Cuando en el Perú hay una oligarquía dominante, de Bustamante solo se habla refiriéndose a su parte menos conflictiva, ¿no? El viajero, le dio la vuelta al mundo, qué curioso, qué interesante, ¿no? Y solo cuando la realidad social del país pone de nuevo al campesinado en primera fila de los temas de interés y de conflicto, es que, también Bustamante ha sido el defensor de los indios en el siglo XIX, ¿no? Y ahí Emilio Vázquez tiene un rol efectivamente, en recuperar esta dimensión, ¿no? Efectivamente, Emilio Vázquez era un profesor y poeta indigenista puneño, fue uno de los discípulos de José Antonio Encinas, y en el año 1976, después de probablemente una década o más de trabajo, él publicó una primera biografía de Juan Bustamante. Que lo coloca ya en el... claro. Introduce esa dimensión que se había perdido. Claro, enfatiza el aspecto político y pro-indígena de Bustamante, ¿no? Entonces, en el libro que publicamos con la Asociación SER, los dos capítulos explicativos donde Niels Jacobsen hace la biografía de Bustamante y hace el análisis del debate político del contexto de esa rebelión del 66 al 68, mi labor fue, además de traducir los textos de Niels, hacer la selección de los documentos que vienen a continuación. Muchos, pero no todos, muchos provienen del trabajo de Vázquez.
pero también fue posible incluir algunas cosas más y creo que como lectura combinada es interesante, ¿no? Porque a veces, y especialmente pensando en lectores en Puno, ¿no? O sea, gente que puede querer saber más de su propia historia regional, no solamente que les cuenten o que les expliquen, sino que se les pueda adjuntar alguna documentación primaria. Claro, y hay un documento que a mí me llamó la atención, bueno, cuando de alguna manera hemos sido corresponsables de haber perpetrado esta edición, pero la edición facsimil de Manuel Modesto Choquehuanca, ¿no? Esta Ajá. vindicación, acontecimientos revolucionarios en Huancané, Muñani y Pusi, que está facsimil, como dice. ¿Nos puedes contar un poco, ya para ir terminando, sobre este personaje también, que es Sí, uno de los sobrevivientes? sí, bueno, en breve, la historia es que Bustamante está en Huancané el año 66-67, estalla la rebelión, él se acerca y se ofrece como mediador. O sea, las cosas comienzan cuando él no está presente. Claro, él no es el que organiza la Claro, rebelión, ¿no? ahí hay un pequeño problema. Se suele llamar La rebelión de Juan Bustamante, es el título del libro de Vázquez, pero no es tan exacto porque él llega desde fuera a Huancané, se ofrece como mediador, va a Lima, organiza la Sociedad Amiga de los Indios, hace todo este lobby y luego regresa a Puno. Y es solo en esa fase final que él realmente termina como dirigente de este movimiento social, porque además de los conflictos locales que dan origen a esta protesta campesina, a nivel nacional está ocurriendo una rebelión antiliberal. El gobierno al que Bustamante apoyaba y que había tratado de convencer con respecto a lo que estaba ocurriendo en Puno, ese gobierno está siendo desafiado por opositores políticos conservadores. Entonces, la rebelión local de Puno termina mezclándose con este problema de nivel nacional, o sea, entre liberales y conservadores. Digamos que no, como ocurre también a veces en nuestros tiempos, que un conflicto local termina, digamos, enhebrado, ¿no? Y su desenlace tiene que ver con los procesos nacionales o las discusiones políticas en Lima. Precisamente, o sea, es exactamente lo que ocurre. Y lo que comienza como una lucha de poderes local, y esta es, digamos, la paradoja. ¿Qué pasa exactamente en Huancané? No está bien estudiado, porque la figura de Bustamante es tan extraña para lo que estamos acostumbrados a pensar del siglo XIX, que resulta que qué cosa pasó exactamente en Huancané, eso no está bien estudiado. Entonces, al final, Bustamante regresa a Puno, moviliza a la gente de Huancané, ocupan la ciudad de Puno, tratan de apoyar al gobierno en Lima, al gobierno liberal en Lima, y casi exactamente en la misma fecha se dan cuenta que el gobierno en Lima ha sido derrotado, que el presidente, claro, Mariano Ignacio Prado, ha renunciado al gobierno y que los conservadores han ganado. Entonces abandonan Puno 2 días después de ocupar la ciudad y en la persecución son detenidos, hay una pequeña batalla en esta localidad puneña de Pusi. Y en el pueblo es que los vencedores ajustician no solo a un número, probablemente 70 dirigentes campesinos, sino que ajustician también a Bustamante, ¿no? El libro describe, ¿no?, la forma bastante brutal en que tanto los campesinos como Bustamante son asesinados por los vencedores y esta situación en la provincia de Huancané parece que continúa por algunas semanas o meses más, y uno de los sobrevivientes es este personaje, Manuel Modesto Choquehuanca, que es miembro de una familia azangarina.
pero que ya desde la época colonial tiene vinculaciones con lo que hoy día es la República de Bolivia. Entonces, este Choquehuanca es nacido en Bolivia, pero crecido en Puno, y es uno de los aliados políticos de Bustamante. Por eso es lo que decía hace un rato, esta suerte de élite provincial ilustrada proindígena, ¿no? Claro, no era solo una persona, un No, o sea, líder, claro, en ese sentido Bustamante es la punta de un iceberg que de tenemos que seguir estudiando, digamos. Definitivamente, por eso parte de la idea de esta edición, explicaciones más textos de la época, era precisamente para motivar a los lectores a preguntarse, ¿no? O sea, sí, sabemos el 50% de las cosas y la otra mitad, ¿quién nos la va a explicar? Entonces, en vez de esperar a otro profesor norteamericano a que nos la explique, yo hubiera querido que esto motivara a algún puneño o a algún peruano en general a buscar la información, ¿no? Entonces, esa era un poco la idea básica de esta combinación de textos documentales con una explicación coherente, ¿no? Porque la que propone Niels es bastante coherente, pero se enfoca en Bustamante y de alguna forma seguimos sin saber muy bien ¿Qué cosa pasó? qué pasaba en Huancané, ¿no? Bueno, Nicanor, muchísimas gracias. Como ve, Nicanor Domínguez es un historiador que se preocupa por la divulgación, ¿no? Los lectores de Empuno, de la revista Cabildo Abierto, lo conocen bastante bien. Es más, ha estado en una oportunidad debatiendo sobre la fecha de fundación de la ciudad, recuerdo. Y creo que la historia, justamente, no basta con que se publiquen, que sean investigaciones, que sean tesis, si esto no llega a un público que vaya más allá del público especializado. En ese sentido, tanto el libro de Juan Bustamante y los límites del liberalismo en el altiplano, que tengo acá, como los incas en la colonia, digamos, siendo temas distintos, ¿no? Apuntan a lo mismo. Los pueden encontrar, el libro de Bustamante está en la librería de la Católica y en el IEP también me parece que está. Y el libro de Franklin Peace, tengo entendido que también está en varias librerías. Entonces, hace tiempo que yo quería tener esta conversación. Nicanor no le encanta conversar, pero no quería venir. Y solamente dame 2 minutos para comentar algunos libros que se me habían quedado. Siempre uno trae publicaciones, pero por ahí se quedan algunas. 2 libros de Rodolfo Ibarra, que me los he hecho llegar con una muy amable dedicatoria. Son 2 novelas, es una narración. Mata gente, que es un libro que ya tiene algún tiempo, y esta pequeña novela de Ibarra que se llama Secreto de Estado, que nos habla de la guerra interna y de cosas que hemos vivido recientemente en el Perú. Otro texto que he recibido vinculado también a la guerra interna es el libro Puro Cuento, escrito por Alberto Gálvez Olaechea, que como todos ustedes saben fue dirigente del MIR, luego miembro de la dirección del movimiento revolucionario Tupac Amaru. Él está en prisión y él ha ganado varios concursos de cuento. Hubo una gran polémica cuando le dieron justamente un premio a Gálvez Olaechea, y este es un libro de los cuentos que él ha escrito en prisión. Puro Cuento, en edición de Fauno Ediciones. Otro libro que se me quedó del año pasado, ¿no? Cuando hicimos el corte, es esta publicación de Carlos Franco, que generó un debate no en el programa, sino en mi Facebook. Está pendiente tener una conversación con algunos de los amigos que escriben ese texto, que es una compilación de las ponencias que se hicieron en un seminario muy reciente de homenaje, que ha sido compilado por Emma Ceballos del CEDEP, y donde hay diferentes textos de politólogos jóvenes que han, digamos, rescatado y destacado uno de los principales libros escritos en los años 90 en el Perú de ciencia política, que era acerca del modo de pensar la democracia de Carlos Franco, y también de algunos de los amigos y compañeros de las diferentes aventuras políticas
académicas, intelectuales de este gran pensador peruano que se nos fue hace un año, un poco más, ¿no? Y que creo que debería publicar las obras completas de Carlos Franco y compilar. Hay una bibliografía acá, pero creo que es una deuda que tenemos con tan importante pensador peruano. Más allá de Conga, José Chávez y Alejandro Díez. Hace tiempo que acá concluimos que Conga no iba por ninguna razón. El tiempo parece que nos está terminando de dar la razón. Pero este es un libro que ayuda a entender qué cosa ha pasado en Cajamarca en los últimos 20 años, que es un poco el trabajo que hace José Chávez. Y Alejandro Díez entra más bien a entender por qué el rechazo al proyecto Conga de Minera y Anacocha. Y para terminar, la revista Signos con un especial sobre la consulta previa y un mensaje del nuevo Papa, sobre el cual ya conversaremos en el programa. Por último, salió Vela Verde, la revista que dirige Juan Carlos Tafur, con las siempre interesantes columnas de Pedro Salinas, de Eduardo Darllant, y sobre todo les recomiendo este excelente artículo de Ronald Gamarra. Ríos Montt ante el tribunal, la hora de la justicia, en una decisión de esas que ocurren siempre en estos juicios, se ha anulado el proceso a Ríos Montt, cosa que es una vergüenza, porque Ríos Montt sin duda ocupa uno de los principales lugares de las violaciones a derechos humanos y crímenes de lesa humanidad por lo que ocurrió y por lo que él dirigió en Guatemala. En una medida de esas que toman jueces leguleyos, que no solamente hay acá, sino en todas partes, el juicio ha sido anulado y creo que es muy valioso leer el testimonio de Ronald Gamarra, que ha asistido a algunas de las sesiones del juicio. Eso fue todo por hoy en el Arriero y nos vemos el jueves con Javier Mujica para hablar sobre derechos laborales y el sector textil. Gracias.